Magia y Caos, capítulo 17, segunda temporada. La historia continuaría justo en el momento en que la maga suprema y Ben entraron por la puerta del enorme salón y escucharían hola. Tennyson. Dijo Kevin apoyado contra una pared con sus brazos cruzados, como si llevara horas esperándolos. La maga suprema se paralizó por un segundo, pero no por sorpresa ni miedo, era por molestia. El Kevin que se encontraba frente a ellos, era el de la dimensión de su ahora novio. Kevin estaba con una enorme sonrisa, característica de él, como queriendo decir, les acabo de joder el momento. Ben por su parte, sintió un montón de emociones de golpe, tales como fastidio, felicidad y asombro. Kevin, logró decir antes de que su mirada lograra captar al resto del grupo. Paradox, que simplemente estaba de pie. Luego logró ver a su abuela, Verdona, con una ceja levantada y los brazos cruzados. A su prima Vendolin y también a su prima Lucy. Que ambas chicas corrieron a abrazarlo. A su compañero Rock con una enorme sonrisa. Ben, ¿estás bien y cómo te encuentras? Que nos tenías preocupados a todos, diría el Rebonnagander. Pero Kevin lo interrumpiría nuevamente, y le diría por supuesto que él está bien. Yo les dije que Ben se encontraba en muy buenas manos, ¿cierto? Tennyson. Y además, se nota que él está comiendo muy bien. ¿No es así, Tennyson? Mientras se separaba de la pared, y daba unos pequeños pasos hacia donde estaba Ben. Gwen, que entendió a la primera lo que su novio quiso dar a entender, lo fulminaría con la mirada y le diría Kevin Ethan Levin. No la maga suprema, ni las otras tres que se encontraban ahí, sino la de su mundo. La que fue enemiga de su prima por mucho tiempo, y que luego por circunstancias de la vida les tocó trabajar juntos varias veces, y en una de esas veces se fueron acercando poco a poco hasta que se enamoraron mutuamente. Ahora estaba aquí, pero él rápidamente se dio cuenta que algo había cambiado, lo notó en su aura, y en la de todos se habían vuelto más fuertes. Él sabía que venían por él. Hola, Ben, dijo ella con una voz más suave de lo que él recordaba. Ben no supo qué decir, no habían palabras para esto, no habían hechizos que pudieran hacer hablarlo y que expresara todo lo que sentía en ese momento. Miles de recuerdos empezaron a invadir su cabeza. Así que hizo lo que tenía sentido, en ese momento, acortó la distancia entre ellos y la abrazó. Hope se quedó rígida por un segundo, como si no entendiera qué estaba pasando. Luego, lentamente, como si temiera que fuera un sueño, sus brazos se cerraron alrededor de él, sus dedos aferrándose a su espalda como si tuviera miedo de que desapareciera otra vez. Te extrañé, murmuró Ben mientras él podría oler su cabello. Que olía a rosas. Hope no respondió nada, pero no hacía falta. Porque cuando se separaron lo suficiente para verse nuevamente, Ben miró hacia sus ojos y miró las lágrimas que ella se negaba a dejar caer y supo que ella también lo había extrañado. El silencio en la sala era denso, cargado de magia residual y tensiones no resueltas. Kevin, con los brazos cruzados y esa sonrisa desafiante que siempre usaba cuando sabía que tenía la ventaja, dio un paso adelante. Escúchame, reina de las sombras, dijo, con un tono que pretendía ser conciliador pero que aún conservaba ese dejo de sarcasmo típico de él. Muy bien, nos llevaremos a Ben con nosotros. Ya jugaron su juego, ya hicieron lo suyo. Es hora de que... Pero la maga suprema lo interrumpió con un gesto de su mano, y lo que dijo a continuación dejó a todos excepto al profesor Paradox con los ojos abiertos como platos. No, la palabra resonó en el aire como un latigazo. Kevin parpadeó, desconcertado. Perdón, dije que no, repitió ella, con una calma que contrastaba con el fuego en sus ojos. No me negaré a que se vaya con ustedes. Un murmullo recorrió la sala. Lucy, que estaba al lado de Kevin, se inclinó hacia él y susurró rápidamente. Ese no era el plan. Kevin no respondió. Estaba demasiado ocupado procesando la respuesta de la maga suprema. Entonces, ¿qué? Preguntó, con una ceja levantada. Ahora resulta que te volviste buena. Ella no se inmutó. No se trata de bondad, Levin dijo, mientras sus dedos trazaban una runa efímera en el aire, se trata de que Ben ya no me pertenece. Ni a mí, ni a esta dimensión. Paradox, que había estado observando todo en silencio, asintió levemente, como si ya lo hubiera sabido desde el principio. El aire vibró con un destello púrpura cuando la maga suprema alzó una mano. No es necesario que se escondan, dijo, con una voz que resonó como cristal quebrado. Sé que están ahí, ustedes dos. Un chasquido de sus dedos, y el hechizo se desplegó como un manto invisible que arrancó las sombras del rincón más alejado de la sala. Bad Ben, aún en forma de fantasmático, se materializó a medias, su cuerpo oscuro y gaseoso retorciéndose bajo la luz mágica.
A su lado, Arjit quedó expuesto en plena posición de ataque, las púas de su cuerpo ya medio extendidas, los ojos brillando con pánico calculado. Ah, tartamudeó Arjit, retrocediendo un paso. ¿Qué tal, reina Magicul? La maga suprema no se inmutó. Ya veo cómo atravesaron mi reino, murmuró, estudiándolos como un gato a dos ratones especialmente irritantes. Trajeron a otro Ben, su mirada se deslizó hacia Bad Ben, que recuperaba su forma humana con una sonrisa atorcida. Pero como les dije. Hizo una pausa deliberada, dejando que el silencio se volviera tan denso como la magia en el aire. Se lo pueden llevar. Bad Ben resopló, cruzando los brazos. ¡Qué generosa! No es generosidad, replicó ella, girándose hacia el Ben original, es aburrimiento. Pero Ben no la creyó. Había algo en su tono, en la manera en que evitaba mirarlo directamente, que delataba la verdad, esto era su manera de dejarlo ir. Dio un paso adelante, su bastón golpeando el suelo con un eco que resonó como un trueno lejano. Sus ojos, ocultos bajo la sombra de su capucha, brillaban con una mezcla de desconfianza y exasperación. No sé cuál es tu juego, sobrina, dijo, la voz grave como el rumor de una tumba abierta, pero no funcionará. La maga suprema lo miró sin pestañear, su silencio más elocuente que cualquier réplica. Alrededor de ella, el aire comenzó a vibrar, teñido de púrpura, mientras su poder se elevaba en ondas casi palpables. Se ve que todos están muy confiados, murmuró, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Si no me pudieron vencer en su dimensión, ¿qué les hace creer que pueden vencerme en la mía? El ambiente se cargó de electricidad estática, los vitrales del salón temblaron, y por un momento, pareció que la batalla era inevitable. Pero entonces, dos figuras se interpusieron. Luli, con su habitual desparpajo, cruzó los brazos y lanzó un suspiro exagerado. No seas tan dramática, dijo, como si estuviera regañando a un niño malcriado, sabes que con nosotros ya no funciona eso. A su lado, Ben, el original, aún con la mano entrelazada con la de Hope, asintió. Además, vas a asustar a las personas que están en la torre, añadió, con un tono que oscilaba entre la advertencia y el reproche cariñoso. La maga suprema los miró, primero a uno, luego al otro, y por un instante, algo se quebró en su máscara de indiferencia. Fue entonces que Bad Ben decidió intervenir. Pues si ella quiere pelear, pelearemos, dijo, estirando los brazos como si ya estuviera aburrido, yo no tengo ningún problema. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el sonido de la respiración pareció desaparecer. Luego, inesperadamente, la maga suprema se rió. No era una risa burlona, ni fría, sino genuina, casi contagiosa. Patéticos, murmuró, aunque sin veneno, todos ustedes son patéticos. Y con eso, el poder que había estado acumulándose a su alrededor se disipó como humo, dejando a todos, especialmente a X, con la sensación de que, una vez más, habían subestimado sus intenciones. Caos. Baben acababa de terminar su frase cuando Verdona apareció detrás de él como una aparición fantasmal, sus ojos brillando con esa mezcla de ternura y peligro que solo una abuela alienígena de 1000 años podía lograr. Benjamin Tennyson, dijo, usando ese tono. El tono que hacía que incluso los villanos más duros reconsideraran sus decisiones de vida. Bad Ben se giró, sobresaltado, como si acabaran de pincharlo con una de las púas de Arjit. Que gruñó, aunque algo en su voz sonó. ¿Nervioso? Verdona lo miró de arriba a abajo, con los brazos cruzados y un pie marcando un ritmo impaciente. ¿Pelearemos? No tengo ningún problema, imitó su voz con una exageración que hizo que hasta Paradox levantara una ceja. Ay, mi niño amargado, ¿quién te hirió tanto? ¿Necesitas un abrazo? Un té de manzanilla. Que te lleve de compras para que escojas un nuevo traje que no sea tan, tristemente oscuro. Bad Ben parpadeó, completamente desarmado. Yo, ¿qué? Noroeste. Kevin, que había estado observando la escena con una sonrisa cada vez más amplia, no pudo resistirse. Abuela, creo que acabas de hacer lo que ningún villano en 10 dimensiones logró, dejar a Bad Ben sin palabras. Arjit, escondiéndose detrás de Kevin pero sin perder su oportunidad para meter la cuchara, añadió. Yo le vendo una chaqueta de cuero más feliz. 50% de descuento si la compra hoy, impuestos no incluidos, condiciones aplican, no me hago responsable si se derrite en lava interdimensional. Verdona giró hacia ellos, y ambos, Kevin incluido, retrocedieron instintivamente. Ustedes dos cierren el pico o les doy una lección sobre respeto a los mayores que incluirá fotos de cuando usaban pañales. El silencio fue instantáneo. Hasta Bad Ben soltó una risa corta y sorprendentemente genuina. Ok, eso sí quiero verlo.
Traidor, gritó Kevin, mientras Argid ya se escabullía hacia la salida. Y así, en medio del caos, con la maga suprema mirando el espectáculo como si lamentara cada una de sus decisiones de vida, Ben susurró a Hope. ¿Ves ahora por qué a veces extraño mi dimensión? Hope, contra todo pronóstico, sonrió. Las risas se cortaron de golpe cuando una voz familiar, pero olvidada, resonó en la sala. Hola, Ben. Todos giraron hacia la entrada. Allí estaba Kai con su cabello más largo recogido en una coleta desaliñada, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de determinación y nostalgia. A su lado, el maestro Green, más arrugado pero igual de imponente, asentía con la cabeza. Ben la miró, y por un segundo, su mente no procesó lo que veía. Habían pasado 5 años desde que él no había vuelto a ver a Kai, habían pasado 5 años desde que sus caminos no se cruzaban, 5 años donde él ni la buscó, 5 años donde él no supo nada de ella, y ahora aparece aquí. Kai, logró decir, con un tono entre asombrado y culpable. Ella sonrió, un gesto pequeño pero genuino. Sí, soy yo. Aunque entiendo que no me hayas reconocido. La última vez que nos vimos, estabas, bueno, distraído, el funeral. El dolor. La culpa. Ben recordó vagamente su silueta entre la multitud, pero en ese momento, el mundo entero había sido un borrón gris. Antes de que pudiera responder, Baben resopló. Tuve que ir por tu otra novia, y luego rescatarla de los caballeros eternos de nada. La Charmcaster de su dimensión, que hasta ahora había permanecido en silencio, lanzó una mirada asesina hacia Bad Ben, pero fue Paradox quien intervino. Clareando su garganta con un sonido que resonó como un eco a través del tiempo. Creo que es momento de explicar la situación, dijo con calma deliberada. El ambiente en la sala se volvió denso, como si el aire mismo se hubiera solidificado ante las palabras de Paradox. El profesor, con su habitual calma inalterable, miró directamente a Ben Prime, pero había algo distinto en su mirada esta vez, una sombra de urgencia que rara vez se dejaba ver. Escúchame, muy bien, Ben, dijo Paradox, con una seriedad que hizo que hasta Bad Ben dejara de sonreír. Creo que tienes que ser más específico. Ben Prime parpadeó, confundido por un instante antes de darse cuenta. Profesor, preguntó, mirando de reojo a su contraparte malvada, ¿le está hablando a mí o a él? Señaló a Bad Ben, quien respondió con una sonrisa burlona, aunque una gota de sudor le resbaló por la sien. Fue Kevin quien reaccionó primero, adelantándose con un paso firme. Escúchame, Tennyson dijo, con una voz más áspera de lo habitual, lo está diciendo por ti. Porque nosotros ya sabemos a qué nos estamos enfrentando. Hizo una pausa, y por primera vez en mucho tiempo, Ben vio algo en los ojos de su mejor amigo que lo dejó helado, desesperación. Así que esta vez no te vengas a hacer el gracioso, continuó Kevin, apretando los puños. Literalmente acabo de ver cómo un universo entero se destruía ante mis ojos. Y no pudimos hacer nada. Ni siquiera con el profesor ahí. El silencio que siguió fue brutal. Bad Ben, por una vez, no tuvo un comentario sarcástico. El maestro Green frunció el ceño, y hasta Kai contuvo el aliento. Paradox asintió lentamente, como si el peso de esas palabras confirmara lo que todos temían. Oblivion no es solo un enemigo, dijo finalmente, es un evento. Una fuerza que consume realidades. Y si no actuamos ahora, no habrá ningún Ben, ninguna Hope, ningún Kevin ni ningún universo que valga la pena salvar. Ben Prime miró a su alrededor, a las caras de sus amigos, de sus aliados, de sus enemigos convertidos en cómplices por necesidad. Y por primera vez en su vida, sintió que el destino del multiverso no era una carga heroica, sino un abismo que los devoraría a todos si vacilaban. Oblivion. Sí. De hecho, sé quién es. Azmut me lo contó todo. Sé que su raza es incluso más aterradora que los Hybrid. No solo conquistadores, son devoradores de universos enteros. Entidades que, durante milenios, redujeron sistemas solares a polvo estelar, hasta que un antiguo acuerdo los obligó a detenerse. Un trato oscuro, sellado por el miedo. Solo que ahora, han regresado. Y sé por qué me lo dijeron, porque lo sentí en la sangre que uno de ellos estuvo aquí, en nuestra dimensión. Uno solo, y casi mata a Hope. Muchas gracias por tu ayuda, profesor, dijo el joven de cabello castaño, dirigiéndose al viejo viajero del tiempo, con una mezcla de respeto y urgencia en la voz. Sus pies se movieron casi solos, con el peso del arrepentimiento acumulado arrastrando cada paso. Hope estaba de pie, de espaldas a él, mirando un cielo que ya no prometía cielos azules. Él se detuvo a unos pasos de distancia. Durante un segundo, no dijo nada. Solo la miraba. Pero luego, con voz baja, quebrada por la culpa, habló.
Lo siento, Hope, dijo finalmente, y sus palabras eran más templadas que el filo de una espada bien forjada. Lo siento por haberte dejado sola. Por no haber estado. Por no ayudarte cuando más me necesitabas. Levantó las manos e invocó un hechizo. Era antiguo. Delicado. Peligroso si no se manejaba bien. Una esfera de luz se formó entre sus palmas. Dentro de ella, estallaba en fragmentos todo lo que había sucedido en su ausencia, batallas, gritos, heridas. Vio entrenamientos bajo el fuego y la oscuridad. Vio a viejos amigos caer, pero lo peor fue verla a ella. Hope. Transformada. No en alguien fuerte. No en una guerrera. Sino, en otra cosa. Un ser de energía incontenible. Un monstruo incandescente, hambriento de poder puro. Una sombra de lo que era antes. El hechizo se rompió entre sus manos con un crujido sordo. Él cerró los ojos, conteniendo el temblor en su pecho. No debiste tener que soportar todo eso, sola dijo en voz baja. Y lo que más duele no es lo que te hicieron, sino lo que te empujaron a convertirte de nuevo. Yo pude haber cambiado eso. Pero no estuve. Todos los presentes se quedaron en silencio. La esfera de energía aún chispeaba en el aire, y el eco de los recuerdos proyectados todavía parecía flotar en la atmósfera cargada. Cada uno de ellos había visto lo mismo. Las cicatrices. La soledad. El sufrimiento de Hope. La caída, y su transformación. Incluso Hope, que hasta entonces se había contenido, se llevó una mano al pecho, como si ver su reflejo monstruoso le hubiese desgarrado por dentro. Todos estaban sorprendidos. Gwen frunció el ceño, sus ojos oscuros buscando una lógica que no llegaba. Luli abrió la boca para decir algo, pero no pudo. Verdona respiró hondo, comprendiendo la magnitud de lo que acababan de presenciar. Y la otra Hope, la del futuro alterno, aquella que había venido buscando ayuda para impedir otra tragedia, bajó la vista, como si reviviera sus propios errores. Pero el profesor, él no dijo nada. Solo asintió lentamente, como si ya lo supiera todo. Como si esto fuera simplemente otra pieza encajando en un tablero cósmico que llevaba siglos aprendiendo a leer. El asombro no venía solo por el hechizo. No solo por el hecho de que él manejaba magia y poderosa, sino porque cada chispazo de aquel conjuro había sido un espejo. Un reflejo de verdades y sentimientos que muchos preferían ignorar. En medio de ese silencio abrumador, el joven bajó las manos, agotado. Su mirada, fija en Hope. Y ella, aún procesando todo lo que había visto y sentido, dio un paso atrás, no por miedo, sino por emoción retenida. La maga suprema, que observaba desde la penumbra del círculo, no pudo evitar sentir un leve nudo en el estómago. Un estremecimiento, quizás. Dolor. Sí. Era eso. Dolor emocional, aunque tratara de negarlo. Ella lo sabía. Desde el primer momento, había sido consciente, ese chico nunca fue realmente suyo. Lo había tomado, lo había moldeado, lo había querido como se quiere algo encontrado en mitad del vacío. Lo llevó a su mundo, le mostró caos, poder, control. Y sin embargo, él nunca dejó de amarla a ella. A Hope. La maga suprema apretó los labios, sin decir nada. A veces, el silencio es la aceptación más amarga. Verdona, con su sabiduría antigua y mirada aguda, lo notó. Cerró los ojos y susurró un pensamiento telepático, enviándolo directamente a la mente de la hechicera. Tú y yo hablaremos más tarde. La maga suprema alzó la cabeza, pero no respondió de inmediato. Solo asintió, con un gesto casi imperceptible. Porque aunque era orgullosa, y aunque su poder era mayor al de muchos en aquella sala, en ese momento, no era la más fuerte. Las miradas lo dijeron todo. Gwen observaba a Hope con una mezcla de ternura y compasión renovada. Luli, en un rincón, aprisionaba una lágrima que no se atrevía a caer. Incluso la otra versión de Hope, aquella de un futuro incierto, vio con claridad lo que había olvidado, cuánto lo amaba, y cuánto se había dado por vencida. Él se acercó 2 pasos más. Su voz era suave, pero firme. Esperé tanto por este momento, y temí que no llegara, le dijo a Hope. Pero estoy aquí. No pienso volver a fallarte. Hope lo miró, y en sus ojos brillaron no solo lágrimas, sino una furia callada, una tristeza profunda, y una esperanza que apenas se atrevía a resurgir. No se abrazaron. No aún. No era el momento. Pero en ese instante, y frente a todos, frente a cicatrices visibles e invisibles, frente a versiones de sí mismos de otros tiempos y lugares, el lazo entre ellos se volvió innegablemente fuerte. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos lo entendieron. El ambiente seguía cargado de emociones.
Aún flotaban en el aire los ecos del recuerdo, las miradas cruzadas, las confesiones silenciosas. La tensión había cambiado, ya no era tristeza, ni culpa, ni dolor. Era determinación. La maga suprema dio un paso al frente, con el porte de quien no solo domina la magia, sino también su voluntad. Bueno, comenzó, su tono firme, pero con una leve nota más íntima. Antes de saber que ustedes vendrían, yo ya había tomado una decisión. Todos giraron hacia ella, atentos. El fuego mágico que rodeaba su silueta parecía más tenue, pero sus palabras tenían más peso que nunca. Hay algo que quiero decir, miró directamente a su contraparte, la otra versión de sí misma, la Hope de un universo quebrado. Voy a revivir a tu Ben. El silencio fue instantáneo. Los ojos de la otra Hope se abrieron de golpe. El corazón, hasta entonces endurecido por la pérdida y los errores del pasado, se estrujó como si una cadena invisible la apretara de golpe. Un milisegundo de incredulidad, luego, una emoción tan intensa que apenas pudo respirar. Supo que no mentía. Lo sintió en su voz, en su esencia. Era real. Solo logró tartamudear unas palabras, con la garganta ahogada por la emoción. ¿En serio? Muchas gracias. La maga suprema apenas la miró de reojo, y con una serenidad pasmosa, respondió. De nada. No quiero nada a cambio. Aquel gesto, ese acto puro, sin condiciones, sin poder político ni venganza entre líneas, fue quizás el hechizo más fuerte jamás pronunciado por la maga suprema. Se giró luego hacia todos los presentes, y su mirada se volvió grave, austera, estratégica. Vamos a necesitar toda la ayuda posible, dijo. Ellos tienen un ejército. Nosotros, solo nos tenemos a nosotros mismos. Y no podemos permitirnos fallar. Todos asintieron, serios. Se notaba en sus rostros la gravedad del momento. Ella continuó. Así que elaboraremos un plan. Preciso. Sin margen de error. Para ello, traeremos a 2 pensadores. El viejo profesor frunció el ceño, alzando lentamente una ceja. Entonces, su mente, tan rápida como siempre, encajó las piezas. Ya veo qué quieres hacer, murmuró al tiempo que cruzaba los brazos. 2 Azmut. 2 mentes brillantes. Una de cada dimensión. ¿Quieres aprovechar hasta el último fragmento de conocimiento científico y mágico para detenerlos, de una vez por todas? La maga suprema giró hacia él y asintió. Exacto. Hubo un titubeo entre los presentes, un breve parpadeo colectivo. Gwen ladeó la cabeza, Luli cruzó los brazos, la otra Hope sujetó su capa como si buscara arraigo. Y entonces, la maga dejó caer la siguiente pieza. Y tenemos a uno de los mejores estrategas entre nosotros. Todos se lanzaron miradas. ¿A quién se refería? Fue entonces cuando, sin rodeos ni misterio, lo señaló con firmeza. A él dijo, y sus ojos cayeron directamente sobre Bad Ben. Él alzó la mirada, endurecida, curtida por batallas inimaginables en líneas temporales que nadie más había vivido. No dijo una palabra, pero algo en su presencia cambió. Como si reconociera, y aceptara, lo que estaba por venir. Con el aire más solemne y resuelto que jamás había usado, la maga suprema levantó la voz para que todos escucharan. Escucharan, esta guerra, se acaba aquí y ahora. El eco de sus palabras sacudió el lugar. No era una promesa. Era una sentencia. Kevin fue el primero en romper el breve silencio, cruzando los brazos con ese gesto suyo desafiante, aunque su tono salió más curioso que hostil. ¿Y a ti quién te puso a cargo?, preguntó, sin rastro de burla, solo genuino desconcierto ante el liderazgo repentino de la maga suprema. Pero antes de que alguien más interviniera, Ben y Gwen hablaron al unísono, sus voces tejiéndose con inesperada sintonía. ¿Tienes tú alguna mejor idea?, soltaron a la vez, lanzándole una mirada que mezclaba cansancio, ironía y resolución. Ben no perdió el ritmo. Genio, porque si mal no recordamos, ni siquiera vinimos aquí a pelear. Vinimos a pedirle ayuda a ella. Más allá de lo que sintamos por lo que hizo antes. Había rabia en el fondo, sí, pero también respeto por el momento y por la gravedad de lo que se jugaban. Kevin apartó la vista durante un segundo, apretó los labios y asintió con seriedad. Cuando volvió a hablar, su tono era más bajo, con la aspereza de quien ha crecido a golpes, pero que ahora veía una verdad indiscutible. Además, ella no es mala, simplemente le tocó vivir con mucho sufrimiento como tú, Kevin, le dijo Ben. A su mejor amigo, y que yo recuerde, creo que estamos en la misma situación que pasó aquella vez entre tú y yo donde tuvimos que confiar mutuamente. El portador del reloj le diría eso a su mejor amigo, mientras le daba una palmadita en el hombro.
Y además añadió con una sonrisa suave y sincera, yo la amo, y ella me ama a mí. Así que es hora de que todos nos vayamos acostumbrando a ella. El joven portador de Omnitrix se irguió con orgullo, defendiendo sin vacilación a la maga suprema que lo había tocado más allá de lo que él mismo había creído posible. Pero justo en ese momento, una sombra se cernió sobre él, una pelirroja furiosa con los brazos cruzados. Benjamin Kirby Tennyson, a ti te voy a enseñar lo que es el amor verdadero, gritó Gwen, tomándolo sin piedad de la oreja y jalándolo con fuerza. ¿Cómo se te ocurre hacer un discurso así? Pareces salido de una telenovela barata. Ouch, Gwen, suéltame. Estás arrastrando al héroe universal, protestó él, mientras trataba en vano de zafarse. El héroe universal va a terminar con una oreja menos si no aprende a pensar antes de hablar, replicó ella, finalmente soltándolo con un golpe suave en la cabeza. Kevin no pudo evitar soltar una risa. Además, Gwen, ¿cuál es tu problema esta vez?, preguntó Ben, exasperado. Ella, un poco más calmada pero aún con el ceño fruncido, se cruzó de brazos y le lanzó una mirada desafiante. ¿Tú no aprendes, ¿O quieres que te recuerde lo que pasó con Julie, Jennifer y Eunice?, le replicó, cada nombre cayendo como un ladrillo sobre la conciencia de Ben. Rock, que hasta ese momento había presenciado la escena en silencio, intervino con ese aire diplomático tan suyo. Bueno, técnicamente, en algunas especies alienígenas, la poligamia no es mal vista. Rock, no estás ayudando, espetó Gwen, dirigiéndole una mirada de pocos amigos. En medio del intercambio, apareció Hope, alzando la voz entre el bullicio. Pues yo no tengo ningún problema, intervino con naturalidad. Y, técnicamente, Ben me engañó conmigo misma, así que supongo que estoy bien con eso. Kevin, que había estado observando la escena como si viera un reality show intergaláctico, no pudo evitar soltar su característico sarcasmo. Vaya, Ben, felicidades. Eres el primer tipo en la historia en necesitar terapia de pareja. Consigo mismo exclamó, conteniendo la risa. Si necesitas ayuda para mandarte flores o pedirte disculpas, grítame, ¿sí? Las risas estallaron entre los presentes. Por un instante, la tensión desapareció, reemplazada por el sonido contagioso de un grupo de amigos que, a pesar de diferencias y secretos, siempre encontraba la forma de reír juntos. Pero lo que ellos no sabían, era que en esta encrucijada no estarían solos. Frente a ellos se alzaba una figura envuelta en sombras, serena y enigmática, que había hecho lo impensable, liberar a Albedo y a Agregor de sus respectivas prisiones. Nadie más en la galaxia se atrevía siquiera a considerar una jugada tan peligrosa, excepto él. Albedo, aún recobrando su forma original, lo miró con recelo. Con voz llena de rencor, murmuró. Aún no entiendo por qué tenemos que ayudar a Ben Tennyson. Por su culpa estuve confinado, atrapado en ese despreciable cuerpo humano. La figura misteriosa soltó una breve carcajada, elegante y cargada de burla. ¿De verdad sigues culpándolo a él, cuando fuiste tú quien creó una copia de Omnitrix solo porque creías que no lo merecía?, respondió. Siempre pensaste que eras superior, Albedo, pero él te ha derrotado una y otra vez, incluso sin transformarse. ¿Qué más prueba necesitas? El aire se tensó. Albedo apretó los dientes pero no respondió. El ser prosiguió. Te dije que te ayudaría, y ya cumplí, te devolví tu forma original. Ahora tú tienes que devolverme el favor, debes ayudarme a mí. El ser giró hacia Agregor, que lo observaba con frialdad y cautela. Y en cuanto a ti, Agregor, te prometo que te ayudaré con ese pequeño problemita de tu ADN. Pero necesito que confíen en mí. Luego, sonrió con suficiencia. Desde que los saqué de sus celdas, les he demostrado que pueden confiar. De hecho, ustedes no son el primer equipo que recluto. Tengo un grupo de chicas en otra dimensión, pero ya llegará el momento de presentarlas. Albedo y Agregor intercambiaron una mirada. El ser alzó la mano y, con un gesto fluido, abrió un portal que chispeaba con energía violeta. Al otro lado, se extendía un planeta etéreo, cuyo paisaje resplandeciente no dejaba lugar a dudas, estaban en Anodine. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Albedo. No te quejes, pequeño, para mí, esto es un manjar, le dijo Agregor. Al Galván ni se te ocurra emocionarte, le advirtió, con tono autoritario. No hemos venido por ti. Este es nuestro siguiente destino, porque aquí está la última adición a nuestro equipo. Entonces, bajó lentamente la capucha, dejando ver parcialmente un rostro aún distorsionado por las sombras. Los tres descendieron hacia la superficie del planeta, que era similar a Saturno, con dos enormes anillos y completamente rojo. El ser misterioso.
misterioso que estaba envuelto en una capucha que ocultaba completamente su rostro y su cuerpo. Extendió su brazo en un signo de señal de paz. Hola habitantes de Anodine, con una voz calmada, pero profunda y seria, estamos aquí yo y mis acompañantes. Señalando a Albedo y a Gregor. Los anoditas se miraron entre sí, desconcertados, intercambiando miradas de energía viva que parpadeaban con tonalidades azules y violetas. Uno de ellos, más alto que los demás, se adelantó con cautela. ¿Y por qué querrían a uno de los nuestros?, preguntó con voz cargada de desconfianza. El ser encapuchado no dudó ni un segundo. Su respuesta fue clara, solemne, y cargada de un peso que los anoditas no tardaron en reconocer. Porque el héroe que ustedes conocen como Ben 10, necesita su ayuda. La mención del nombre hizo que la atmósfera se tensara de inmediato. Algunos de los anoditas retrocedieron, otros bajaron la mirada. No era un nombre ajeno. No en ese lugar. Los Kiren, continuó el encapuchado, antiguos seres que ustedes conocen mejor que nadie, están a punto de regresar. No buscan un solo universo, buscan gobernarlos todos. Cada línea temporal. Cada dimensión. Cada vida. Y si no hacemos nada, su sombra volverá a cubrirlo todo. Hubo un silencio. Un eco casi místico se expandió entre las formaciones flotantes de Anodine. Los anoditas comprendían mejor que nadie lo que eso significaba. Los Kiren no eran una amenaza común. Eran la pesadilla que había sido sellada en el olvido, y ahora despertaba. Uno de los líderes alzó la voz con gravedad. Espérennos aquí. Llevaremos el mensaje a Sony. Flashback, hace miles de millones de años anoditas. El error más grande que los Kiren cometieron, fue subestimar a los anoditas. Durante eras incontables, los Kiren se habían expandido como una plaga multiversal. Bajo su código de supremacía pura, arrasaban civilizaciones, doblaban reinos a su voluntad. Reescribían las leyes para ajustarlas a su imperio. Planetas enteros se rendían sin oponer resistencia. Universos colapsaban ante la brutalidad de su dominio. Dimensiones enteras eran reprogramadas como si fueran simples archivos corruptos en un sistema perfecto. Y entonces, fijaron su mirada en Anodine. Un mundo de energía viva, lleno de vida, brillante, elevado, y aparentemente pacífico. Un planeta habitado por seres que jamás se involucraban en guerras, pero que viajaban entre estrellas solo para sanar, para compartir conocimiento, para levantar civilizaciones desde las cenizas. Los Kiren lo vieron como un blanco fácil. Pacifistas ingenuos, dijeron. Esos no pelean. Solo brillan y hablan de armonía. Fue así que enviaron un escuadrón minúsculo. 5 Kiren. 5, de los más arrogantes según ellos. No iban a necesitar un ejército, solo su ego. Pero ese día, el universo les enseñó una lección. Que aún retumba en leyendas que les cuentan sus padres, a sus hijos, antes de ir a dormir. La atmósfera de Anodine vibraba con una intensidad jamás vista. Los anillos del planeta reflejaban un resplandor escarlata, como si anticiparan la llegada del conflicto. Cuando los Kiren descendieron, el cielo mismo pareció tensarse. Eran altos, cubiertos con armaduras oscuras. Sus ojos brillaban, y algunos llevaban su rostro, cubierto por el mismo casco, que les proporcionaba la armadura que llevaban. Uno de ellos, el más grande, gritó al aire con una voz profunda. Este planeta nos pertenece ahora. Y entonces, lo que creyeron que era luz decorativa, cobró vida. Los anoditas surgieron desde la tierra, desde el aire, desde los anillos. Flotaban, se comunicaban con el maná mismo, ese código energético que fluye por toda existencia. Eran seres de pura energía, con formas humanoides hechas de plasma violeta, azul. Uno de ellos extendió su brazo. El maná se solidificó en forma de lanza. Otro giró sobre sí mismo y formó un escudo de tiempo puro, capaz de ralentizar incluso los pensamientos de los Kiren. Un tercero alzó las manos, y la gravedad cambió. Los Kiren se lanzaron a la carga como una estampida. En contra de los anoditas. Uno de los Kiren rió con desdén, apuntando su mano hacia la primera línea de anoditas. ¿Esto es todo? ¿Luz y chispas? La respuesta no fue verbal. Una oleada de mana puro atravesó el cielo y golpeó con tal fuerza que arrancó el aire de los pulmones de los invasores. No era solo poder, era voluntad condensada, el grito de todo un planeta diciendo no. La batalla fue una sinfonía de luz y destrucción. Los Kiren eran monstruos en combate cuerpo a cuerpo, capaces de convertir montañas en polvo con un solo golpe, y cada uno de ellos poseía control absoluto del tiempo en cortos intervalos. Moviéndose como si el universo entero fuera un tablero bajo su mando. Pero los anoditas, eran algo diferente.
No luchaban con brutalidad, sino con precisión. Tejían la magia como quien pinta un cuadro, cada movimiento, cada explosión de energía, era parte de un patrón mayor. Y entonces, un hecho extraño. En el fragor de la batalla, los Kiren empezaron a retroceder. No porque estuvieran perdiendo, sino porque sentían algo que jamás habían sentido, miedo. Verdona no estaba en el planeta. Se encontraba en una misión en una dimensión lejana, respondiendo a una llamada de auxilio de un mundo hermano. Esa ausencia fue el mayor golpe para los anoditas, pues ella era una de las más poderosas entre ellos, y su mera presencia podía inclinar la balanza. Pero ese día, el pueblo de Anodine no esperó a un salvador. Se levantaron todos, desde los más jóvenes hasta los ancianos, y juntos resistieron. En medio del caos, un joven anodita aún sin nombre en las crónicas realizó un hechizo prohibido, un sello de convergencia que fundió el mana de miles en un único estallido. La explosión iluminó el espacio alrededor del planeta como si un sol hubiera nacido por un instante. 2 de los Kiren fueron borrados de la existencia. Los otros 2 escaparon gravemente heridos, jurando que aquello no quedaría así. Años más tarde, Oblivion supo de lo ocurrido. No lo dijo en voz alta, pero dentro de sí reconoció algo: si Verdona hubiese estado presente aquel día, ni él mismo estaría seguro de la victoria. Ese fue el día en que los Kiren aprendieron que subestimar a una anodita era tentar al destino. No todos los Kiren eran iguales. La mayoría de su especie vivía bajo un espejismo arrogante, convencidos de que eran la cúspide de la existencia, los únicos dignos de dominar universos enteros. Pero Oblivion, él era distinto. Desde que escuchó aquella humillación en boca de los sobrevivientes de la batalla contra los anoditas, algo dentro de él se quebró y se encendió al mismo tiempo. No era ira ciega, ni sed de venganza, sino un reconocimiento brutal: su especie no era la más poderosa. Había fuerzas allá afuera que eclipsaban a los Kiren con facilidad, los Celestial Sapiens, cuyo simple pensamiento podía desintegrar realidades enteras, los Chrono Sapiens, que dominaban el flujo del tiempo con una maestría que los Kiren jamás podrían imitar, y los Contemelia, cuya fama se expandía gracias a un artefacto prohibido llamado Aniquilar, capaz de borrar civilizaciones como si fueran polvo en el viento. Ese día, Oblivion tomó una decisión que lo separaría para siempre del resto de su raza. No se contentaría con la soberbia vacía. Él entrenaría, evolucionaría, aprendería de cada derrota y la transformaría en poder. El sistema de rangos. Los Kiren, por su naturaleza competitiva y egocéntrica, siempre habían clasificado su poder en rangos. No era un juego ni un capricho, era una manera de mantener el orden entre depredadores que podían destruir galaxias por una simple discusión. Cada Kiren vivía obsesionado con subir en la escala, porque estar más alto significaba sobrevivir más tiempo, tener acceso a recursos prohibidos y ser considerado un ejemplo de la supremacía de su raza. Los rangos no eran otorgados al azar. Se ganaban en duelos de poder que se registraban en crónicas vivientes, artefactos capaces de proyectar las batallas en dimensiones paralelas para que jamás fueran olvidadas. Aquellos duelos eran más que combates, eran juicios públicos donde el orgullo de toda la especie estaba en juego. Oblivion comenzó en el fondo. Lo miraban con desprecio, lo llamaban débil por cuestionar la perfección Kiren. Pero en cada enfrentamiento, demostraba algo inquietante: no peleaba como un Kiren normal. No desperdiciaba energía en demostraciones inútiles, no se confiaba de su fuerza bruta. Observaba, aprendía, y en silencio, reconstruía sus habilidades para derrotar al oponente con precisión quirúrgica. Con el tiempo, derrotó a Kiren que lo superaban en tamaño, en fuerza y en edad. Uno por uno fueron cayendo. Algunos lo acusaban de traición, de alterar técnicas prohibidas al estudiar la esencia del mana que había visto en los anoditas, pero nada podían probar. Otros decían que se había vuelto un monstruo sin honor. Él, simplemente, seguía subiendo. El ascenso al top 2. Cuando alcanzó el puesto número 2 en el ranking, no fue un accidente. Fue después de derrotar a Citran, un Kiren tan brutal que su rugido podía partir lunas en pedazos. La batalla fue transmitida a través de los canales de crónica, y por primera vez, toda la raza contempló lo que Oblivion había logrado: no había ganado por fuerza, sino por estrategia. Anticipaba cada movimiento de Citran, desmantelando su poder hasta reducirlo a cenizas. Aquel combate selló su reputación. Ya no era visto como un excéntrico que dudaba de la supremacía Kiren. Ahora era una anomalía aterradora, un Kiren que se atrevía a mirar más allá del orgullo de su especie. Pero en su interior, Oblivion lo sabía,
Por mucho que hubiera escalado, nunca superaría a los Celestial Sapiens ni a los Chrono Sapiens. Nunca alcanzaría a los Contemelia. Aún así, había logrado lo que nadie más de su raza había podido, superar a los Anoditas. Esa victoria, esa obsesión convertida en poder, era su legado. Y en los susurros de los rangos más bajos, había un miedo creciente, que algún día, Oblivion no solo buscara ser el número uno entre los Kiren, sino que desafiara las leyes del cosmos entero. Fin de flashback. El planeta de los Anoditas teñía el horizonte con tonos lilas entre las columnas de energía pura que se elevaban como pilares vivientes, flotaban los ancianos, los más sabios y longevos de su especie. Sus siluetas radiaban una serenidad casi divina, pero aquel día, la calma estaba resquebrajada. El ser misterioso permanecía de pie, su manto oscuro ondeando en un viento inexistente. No se movía, no titubeaba, era como si la inmensidad misma se inclinara ante su sola presencia. A su lado, los jóvenes anoditas observaban en silencio, expectantes. Fue el anciano conocido como el Andor, custodio del plasma primordial, quien se adelantó. Su voz no fue un susurro, ni un rugido, sino algo intermedio, un eco que parecía hablar directamente al alma. Forastero, dijo, con un tono cargado de solemnidad. ¿Estás seguro de que basta con la ayuda de una sola de nuestras hijas? Sabes que no dudamos en luchar a tu lado, si es lo que la situación requiere. El ser misterioso giró apenas el rostro hacia él. Sus ojos, ocultos bajo la sombra de su capucha, brillaron con un destello suave, casi humano. Su respuesta fue tranquila, cálida, como un bálsamo que deshacía la tensión. Agradezco tu ofrecimiento, el Andor respondió con calma, su voz grave y serena. Pero no. Una será suficiente. No necesito la fuerza de todos ustedes, sino la voluntad de alguien que entienda lo que está en juego. El anciano frunció el ceño. Sus energías titilaron, y la duda se filtró en su tono cuando volvió a hablar. Escúchame bien, viajero. Hemos escuchado rumores de un nombre que causa inquietud incluso entre los nuestros. Oblivion. Dicen que es el segundo más poderoso de los suyos, un Kiren cuyo poder ha trascendido su propia raza. Que incluso nosotros, los anoditas, unidos como uno solo, no seríamos capaces de derrotarlo. Los murmullos entre los jóvenes anoditas se intensificaron. Algunos palidecieron, otros bajaron la mirada, como si el simple eco de ese nombre les hubiera drenado la fuerza. El ser misterioso, sin embargo, no se alteró. Sus labios dibujaron una sonrisa apenas perceptible, la sonrisa de alguien que sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. Oblivion, repitió el nombre con un dejo de respeto y, al mismo tiempo, de absoluta firmeza. Sí, es cierto que entre los Kiren, él ocupa un lugar temible. Sí, ha superado límites que otros de su especie jamás podrían soñar. Y sí, su nombre carga con un peso que hiela la sangre de quienes lo pronuncian. El silencio fue absoluto. Ni siquiera las corrientes de energía que recorrían el aire se atrevieron a crepitar. Entonces, el ser misterioso dio un paso hacia el anciano y agregó con una calma imperturbable. Pero recuerda esto, el Andor, el poder por sí solo nunca ha decidido el destino de los mundos. Oblivion podrá ser fuerza desmedida, podrá ser un coloso que doblega a cualquiera en combate, pero no entiende de equilibrio, ni de propósito. Es por eso que no me preocupa. El Andor lo miró con incredulidad, sus pupilas centelleando. ¿Hablas con tanta seguridad, porque conoces algo que nosotros ignoramos? El ser misterioso inclinó levemente la cabeza, sus palabras impregnadas de empatía, pero también de un peso insondable. No, hablo así porque he visto lo que el poder sin dirección provoca. Y Oblivion. Oblivion está condenado a ser prisionero de su propia grandeza. Los anoditas guardaron silencio. Aquella respuesta no disipó del todo sus miedos, pero sí dejó en el aire una certeza, aquel hombre no era como los demás. Y si él no temía a Oblivion, quizás había esperanza después de todo. Los escombros se deslizaron de sus hombros como polvo cósmico, dejando al descubierto la figura oscura de Oblivion mientras emergía de la superficie devastada de la luna. Su respiración era pesada, cargada de rabia contenida, y sus ojos ardían como dos brasas. Esto de perder, murmuró, con un tono que mezclaba desprecio y cansancio. Se me está haciendo costumbre. ¿Con qué demonios me estoy enfrentando esta vez? Su voz se quebró por un instante, apenas perceptible. Enderezó su cuerpo, firme, orgulloso, pero dentro de sí hervía la frustración. Increíble, paradox, gruñó, levantando la mirada hacia la oscuridad infinita. Debes estar desesperado para traer a seres tan poderosos a este juego.
Pero, sus labios se curvaron en una media sonrisa amarga. Voy un paso adelante de ti. Siempre lo estaré. El eco de su propia voz rebotó en los restos flotantes de la luna como si el universo entero se burlara de él. Oblivion cerró los ojos un instante, y la confesión brotó, casi como una sentencia dirigida al vacío. No me importa el legado de mi raza. Eso es lo que menos me importa. Su puño tembló. No por miedo, sino por la verdad que le carcomía el pecho, por más que se negara a aceptarlo, una dimensión inocente había caído por su arrogancia. Su poder había condenado vidas que jamás habían pedido ser parte de aquella guerra. El silencio del espacio lo rodeaba, pero dentro de él resonaba una voz más fuerte, la de sus propios fantasmas. ¿Cuánto tiempo? Paradox susurró. ¿Cuánto tiempo te tomará darte cuenta que estoy acabando con todas las realidades? Esto se acaba aquí y ahora. Su mirada se endureció, pero pronto titubeó. Yo no soy el villano de esta historia. La última palabra quedó suspendida en la nada. Y en ese mismo instante, un recuerdo lo atravesó como una lanza. No era Paradox. No era su raza. No era su poder. Era ella. Alzó los ojos hacia el firmamento estrellado, y sus labios pronunciaron el nombre con una mezcla de amor, dolor y arrepentimiento. Altia. El nombre salió como un suspiro roto, como una plegaria que se ahogaba en el vacío. Sus ojos, por un instante, perdieron el brillo de la furia y se llenaron de un reflejo humano, demasiado humano, que contradecía todo lo que decía ser. El universo calló, como si guardara respeto por ese recuerdo. Pero Oblivion no lloró. No podía. Se limitó a apretar los dientes, dejando que la rabia lo mantuviera de pie mientras el peso de su propia culpa lo hundía más hondo que cualquier batalla. Reconstruyó parte de su armadura dañada, y nuevamente cubrió su rostro con ese casco y se largó de ahí. Dimensión, Ángel Grove Prime. La grieta dimensional se abrió sin sonido sobre las montañas de Refside. No hubo destellos ni truenos, solo silencio. De ella emergió Nefarius, su armadura negra como un agujero en la realidad, reconstruida con fragmentos de estrellas muertas y cicatrices de batallas pasadas. El casco selló su rostro con un clic siniestro. No habló. No rugió. Alzó un puño. Y el mundo explotó. Los Dino Thunder. El centro de Refside saltó por los aires. Edificios de 50 pisos se doblaron como varillas de plástico. Con Normknit, Ranger Rojo Dino Trueno, salió disparado contra una torre de agua, su armadura emitiendo chispas. ¿Qué diablos es eso? Gritó Ethan James, azul, escupiendo sangre tras impactar contra un camión volcado. Nefarius caminó entre las llamas. Lento. Implacable. Kira Ford, amarilla, activó su Dino Morper. Furia de pterodáctilo, ahora. Un rayo de energía impactó en el pecho de Nefarius. Ni siquiera lo hizo tambalear. Pesadilla, respondió él, por fin. Su voz era como grava moviéndose en un ataúd. Y contraatacó. Un latigazo oscuro cortó el aire. Kira cayó con un grito ahogado, su brazo izquierdo separado del hombro. La sangre chorreó sobre el asfalto fundido. Kira rugió Tommy Oliver, el Ranger negro, emergiendo de los escombros con su espada destrozada. Tommy arrastró a Kira hacia una alcantarilla. Su comunicador, cubierto de barro y sangre, parpadeaba. Red Morpin, activada. Ángel Grove bajo ataque. Necesitamos. Una explosión sepultó sus palabras. Pero la señal ya estaba enviada. Tormenta de acero. Samurai, San Francisco. Hayden Shiba, rojo Samurai, cruzó su espada simbólica contra un brazo de Nefarius. Crack, la hoja legendaria se hizo añicos. Una esquirla se clavó en el pecho de Kevin Azul, cayó de rodillas, ahogándose en su propia sangre. No es humano, jadeó Mia, rosa, esquivando un rayo que evaporó el Golden Gate. Megaforce, coronado. Troy Barrows, rojo Megaforce, unió su blaster legendario con el de Emma, rosa. Fuego concentrado. El haz de luz dorada rebotó en el pecho de Nefarius e incineró 3 manzanas de la ciudad. Gage, amarillo, vomitó bilis al ver cuerpos carbonizados. Furia animal, jungla de concreto. Cole Evans, lobo rojo, saltó desde un rascacielos, colmillos al descubierto. Por mi equipo. Nefarius lo atrapó al vuelo. Con un tirón seco, le arrancó el brazo derecho. El grito de Cole resonó en cada conlink. Los Galactabeasts descendieron como meteoros. Carone, rosa galáctica, lanzó la estrella de Quasar. Termina esto. Nefarius absorbió el ataque y lo escupió como un tsunami de antimateria. Damon, verde, se desintegró en partículas brillantes. Cuando el río de Ángel Grove se tiñó de rojo oscuro, llegaron los refuerzos.
Dino Fury, Zaito, rojo, liderando un ataque en V, sus espinas dorsales fracturadas por escombros. Fuerza salvaje, Merrick, lobo lunar, aullando mientras su armadura se desgarraba por láseres. Jason Lee Scott, Mighty Morphin, la leyenda viviente. Su casco tenía una abolladura que le sangraba en el ojo. Juntos, Rangers rugió, blandiendo el sable del poder. Nefarious rió. Un chasquido de dedos generó un vórtice gravitacional. Jason fue levantado, los huesos de sus piernas crujieron como vidrio. El aire vibró con cánticos antiguos. Tormenta mística descendió en nubes de papiroflexia mágica. Udonna, rosa mística, congeló el vórtice con un grito. Conténganlo. El hielo se resquebrajó. Nick, rojo místico, cayó con una estaca de energía negra atravesando su muslo. Entonces, el suelo retumbó. Motores diésel resonaron entre los escombros. RPM, Scott Truman, rojo RPM, irrumpió en su Road Attack Sword. Gem y Gemma abrieron fuego con cañones de protones. Lecturas imposibles, gritó el Dr. K desde el centro de mando. Su energía excede la escala de Kardashev. Dillon, negro, saltó del Zord, su pierna ortopédica fundiéndose al rozar un haz de energía. Maldita sea. Ni los monstruos de Ben Hicks eran así. La dimensión de Copper Canyon, un mundo donde la energía y la tecnología respiraban como si fueran organismos vivos, temblaba bajo el choque de titanes. Los rascacielos de acero líquido se alzaban como agujas hacia el cielo, sus luces intermitentes palpitaban como venas de un corazón enfermo. Era un mundo futurista, pero ahora ese futuro sangraba. En medio de la ciudad destrozada, Nefarious se erguía, cubierto por sombras que parecían devorar la misma luz. Sus pasos resonaban como truenos apagados, cada pisada rajando el suelo metálico. Frente a él, Max Steel, con su armadura de turboenergía en modo máximo, respiraba con fuerza, la mirada ardiendo en pura determinación. El aire estaba impregnado de ozono, chispas y sangre metálica de los drones caídos. «Eres rápido», gruñó Erebus, su voz profunda y distorsionada, como si hablara desde una caverna sin fin, «pero tu energía no es nada comparada con la mía». Max apretó los puños envueltos en resplandor azul. «Puede que no lo entiendas, pero yo no peleo por poder, peleo porque este mundo es mi hogar. Y no voy a dejar que lo destruyas». Nefarious sonrió con cinismo bajo la sombra de su rostro. En un movimiento tan rápido que parecía imposible para alguien de su tamaño, lanzó un golpe que atravesó el aire como un misil. Max lo bloqueó, pero la onda de impacto quebró los edificios alrededor como si fueran de cristal. El choque iluminó la ciudad en un destello cegador. Max fue lanzado contra una torre metálica, destrozándola en pedazos. Tosió, levantándose con dificultad, mientras su traje se reajustaba con descargas eléctricas. La sangre le manchaba el labio, pero sus ojos ardían con rabia. Erebus, inmóvil, giró lentamente la cabeza hacia él. «Eso es lo que me gusta, que te levantes. Quiero ver hasta dónde llega tu resistencia antes de quebrarte». Max rugió, activando el modo turbo cañón, su cuerpo brillando como un cometa azul. Se lanzó con un grito de furia, descargando una ráfaga de puñetazos veloces, cada uno con la fuerza de un cañón de plasma. Nefarious, en lugar de retroceder, lo recibió. Su cuerpo absorbía los impactos, y con cada golpe, sombras negras brotaban, envolviendo la ciudad en un manto oscuro. De pronto, atrapó el brazo de Max con una fuerza brutal, retorciéndolo hasta escuchar un crujido. Max gritó de dolor. Con un giro violento, Erebus lo estrelló contra el suelo, creando un cráter que sacudió todo Technotron Prime. Pero antes de que pudiera rematarlo, Max, jadeando, gritó con todas sus fuerzas. «No me vas a detener, maldito». Malito Y con un último esfuerzo, canalizó toda su energía en un estallido azul que lo envolvió como una esfera luminosa, empujando a Erebus varios metros hacia atrás. El villano apenas se movió, pero por primera vez, su sombra titiló, como si algo dentro de él hubiera sentido el golpe. La ciudad, mientras tanto, colapsaba. Las alarmas sonaban en todos los rincones. Las luces se apagaban. La batalla estaba lejos de terminar. Erebus se enderezó, la mirada fría fija en Max, y dijo con voz grave. «Eres fuerte, muchacho, pero no lo suficiente. Voy a destruirte frente a tu mundo, y todos sabrán que ni siquiera su héroe más grande pudo detenerme». Max, sangrando, respiró profundo y se levantó otra vez. «Entonces tendrás que matarme, porque no pienso rendirme». El choque entre ambos se sintió como el rugido de un dios moribundo, un estruendo que se escuchó en todo Technotron Prime. Dimensión, Providencia Prime.
El cielo sobre Nueva Providence sangraba óxido y radiación. Desde las entrañas de una grieta dimensional, Sarat había emergido. Ojos que ardían con el color de una supernova agonizante. Su risa era el sonido de vidrios rompiéndose bajo una apisonadora. Rex Salazar saltó desde la torre Omega, sus nanites formando la bomba de choque MKI. Circe, ahora gritó, lanzándose como un meteoro. Circe levantó manos temblorosas, telarañas de energía psiónica envolviendo a Sarat. Lo tengo. Impacta, Rex. Boom, la explosión hizo temblar el distrito financiero. Vidrios de rascacielos llovieron como dagas. Pero cuando el humo se disipó, Sarat seguía en pie, con una sonrisa de dientes afilados que goteaba bilis verde. Patético, escupió, y su voz retumbó en los huesos. ¿Creen que sus juguetes me detienen? Un golpe rápido. Circe voló hacia un edificio de apartamentos. El crujido de sus costillas se escuchó sobre el estruendo. Noroeste, rugió Rex, transformando su brazo en la espada Omega. Cargo. Sarat lo esperó. Destruiste Hong Kong. Manila. El Cairo. Rex escupió sangre, su espada chisporroteando contra el brazo blindado de Sarat. Ciudades. Hormigueros. Sarat le agarró la cara con una mano, levantándolo del suelo. Tú eres interesante, niño. Nanites en la sangre. Delicioso. Rex forcejeó, sus pies pataleando en el aire. Suéltame, monstruo. Monstruo, rió Sarat, apretando hasta que el casco de Rex se quebró. Soy el cirujano. Y este universo necesita una lobotomía. Con un movimiento fluido, le clavó un dedo alambre en el pecho. Rex gritó. Sangre oscura brotó alrededor del metal. Rex Circe, arrastrándose desde los escombros, lanzó un rayo psiónico. Sarat ni se inmutó. La brujita quiere jugar. Providencia ardía. La torre Van Cleef se derrumbó como un castillo de naipes, sepultando a agentes de Evo. El Zoot explotó en llamas, sus tanques de biocombustible convirtiendo la calle en un infierno pegajoso. Civiles corrían, pero Sarat solo necesitaba un chasquido, edificios enteros colapsaban como acordeones, aplastando a decenas. Rex se levantó, tambaleándose. Su herida en el pecho humeaba. No, no voy a caer. Transformó ambos brazos en lanzallamas de plasma. Sarat sonrió, quema. Siente. Hunde. Un puñetazo. Rex volvió a caer, su brazo mecánico se desprendió, chirriando como un animal moribundo. Circe, con la mitad del rostro cubierto de sangre, arrastró su cuerpo hasta Rex. Levántate, su voz era un hilo. Providencia, necesita a su héroe. Rex tosió, escupiendo un coágulo negro. No soy un héroe, Circe. Solo un chico con herramientas rotas. Sarat se acercó, pisando cadáveres de Evos. Sus pasos hacían temblar la tierra. Herramientas. Exacto. Y yo vengo a reciclarlas. Alzó un pie sobre la cabeza de Rex. Circe gritó, lanzándose encima de él. Noroeste. Justo cuando el pie de Sarat caía, un misil hipersónico impactó en su costado. Cabón. Sarat retrocedió, rugiendo. Desde el cielo, descendió el Providence Carrier, con Six en la rampa de lanzamiento, su sable extendido. Salazar. Mueve el trasero o te entierro aquí, gritó el soldado perfecto, saltando hacia la batalla con una lluvia de granadas de neutrones. Sarat detuvo su avance. El pie que había alzado para aplastar el cráneo de Rex se posó lentamente en el suelo, levantando polvo y esquirlas de vidrio. Su respiración era un silbido mecánico, como una serpiente de acero. Oye, la voz de Sarat perdió por un instante su eco infernal, sonando casi humana aunque no lo creas. No disfruto hacer esto. Rex, arrastrándose hacia atrás con el torso ensangrentado, escupió un coágulo rojo oscuro. No, no puede ser. No disfrutas, tosió, el acento mexicano grueso por el dolor. Pinche mentiroso. Mira lo que hiciste, señaló la ciudad en llamas, los cuerpos bajo los escombros. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a decir que fue un accidente? Sarat inclinó la cabeza, sus ojos de supernova fijos en el horizonte quemado. Dale las gracias a tu amigo. Ben 10. Rex se quedó helado. Circe, apoyada en un bloque de concreto con el brazo fracturado, abrió los ojos desorbitados. Ben. Rex forcejeó por levantarse, la sangre resbalándole por el ojo izquierdo. ¿Qué chingados tiene que ver él con esto?, gritó, la voz rajada. Eres uno de sus enemigos locos. Otro maldito alien que viene por rencor. Sarat emitió un sonido que podría haber sido una risa, o un lamento. Rencores, murmuró, son semillas. Él las plantó. Fue entonces que Circe habló, arrastrándose hasta quedar entre Rex y la criatura. Su voz era un susurro gastado, pero claro como cristal roto. Sarat,
Reconoció el nombre como si probara veneno. Sinceramente, no lo conozco. Pero no soy mi hermano. Hizo una pausa, mirando a Rex con una tristeza infinita, para explicarte lo que está ocurriendo. Silencio. El viento arrastró cenizas sobre ellos. Rex miró a Circe, luego a Sarat, luego al brazo mecánico destrozado que brillaba bajo los escombros. Hermano, preguntó, atónito, ¿de qué diablos estás hablando, Circe? Sarat alzó una mano. No para atacar. Para señalar el cielo. Mira, y entonces, la grieta se abrió. No era un portal. Era una boca. Dentro, flotaba un planeta devorado. Y sobre su superficie muerta, una silueta familiar, Ben 10, con el Omnitrix brillando como una estrella maldita, peleando contra algo que hacía a Sarat parecer una hormiga. No, murmuró Rex, comprendiendo demasiado tarde, él no causó esto. Sarat se inclinó hasta que su casco de pesadilla estuvo a centímetros del rostro ensangrentado de Rex. Lo permitió. Y por eso, todos arderán. Circe cerró los ojos. Una lágrima limpia trazó un camino en su mejilla sucia. Lo siento, Rex susurró, hay guerras, que nacen antes que nosotros. El rugido de Sarat fue el último sonido antes de que la oscuridad los tragara. La oscuridad los envolvía, fría y pesada, como un sudario de plomo. Sarat alzaba una garra energizada, preparándose para el golpe final. Zaak, un portal escarlata se desgarró en el cielo, vomitando ola tras ola de misiles de plasma hiperbóreo. Los proyectiles llovieron como estrellas fugaces impactando contra la espalda de Sarat en explosiones que hicieron temblar la tierra. De entre el humo y el fuego, una figura gigantesca emergió. Piel gris que parecía más hierro que piel con crestas afiladas. Como cuchillas de titanio y unos ojos rojos, que ardían como la luz de un reactor nuclear. Así que ustedes son los Kirin, rugió la voz, distorsionada por la potencia de una forma que no era natural, pero sí letal, interesante. Sarat giró lentamente, su armadura humeante pero intacta. Sus ojos se estrecharon. Albedo reconoció, con un desprecio que cortaba el aire, el gemelo fallido de Ben Tennyson. ¿Viniste a morir con los demás? Albedo, en su forma de humongosaurio supremo, pisoteó un vehículo blindado como si fuera latita. Su risa fue un trueno de pura arrogancia. Fallido escupió, yo soy la mejora. El diseño superior. Y hoy voy a tallar tu nombre en la lista de mis victorias. Sarat no esperó. Alzó una mano y un escudo de energía negra se materializó frente a él. Los misiles que aún llovían del portal se estrellaron contra él y rebotaron, redirigidos hacia Albedo con precisión letal. Devora tus propias armas, Galvano, rugió Sarat. Albedo cruzó los brazos, y las placas dorsales de su forma de humongosaurio se expandieron en un escudo orgánico gigante. Los misiles impactaron bum 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 y una onda de choque barrió la ciudad, volcando torres derruidas y levantando una nube de polvo que ocultó el sol. Cuando el humo se disipó, Albedo aún estaba de pie, pero su escudo dorsal humeaba, con cicatrices profundas y negras. Eso es todo, se burló Albedo, aunque una gota de ácido verde su sangre goteaba de su brazo. Ben ha estornudado ataques más potentes. Sarat cargó. Sus pies no tocaron el suelo, flotó como un espectro, dejando un rastro de energía corrupta. Ben Tennyson es un niño con un juguete, silbó, yo soy una plaga. El fin de todos los universos. El choque fue catastrófico. El puño de Albedo, aumentado por la masa de un mongosaurio supremo, se estrelló contra la garra de energía de Sarat. La onda de impacto partió el suelo a sus pies, abriendo una grieta que se tragó edificios enteros. Tú, gritó Albedo, empujando con todas sus fuerzas. Nunca has enfrentado un verdadero genio. Sarat sonrió, mostrando demasiados dientes. He devorado genios. Sus últimas ideas sabían a desesperación. De repente, la garra de Sarat se transformó en un enjambre de agujas de energía. Traspasaron el escudo dorsal de Albedo y se clavaron en su pecho. Albedo gritó, un sonido brutal y animal. ¡Ah-ah-h-h! ¡Maldito! Corran, susurró Sarat, acercándose a su oído, corran y díganle a Ben que su creación, vuele igual que él. Pero Albedo, sangrando, exhausto, solo logró sonreír con saña. Él nunca, tosió, escupiendo ácido, te subestimaría tanto como tú a mí. Y entonces, el Omnitrix en su pecho brilló con una luz blanca. La luz blanca que estalló del Omnitrix de Albedo no era un simple destello de transformación. Era un estallido de pura potencia. Y de ese caos luminoso, emergieron varias siluetas mono araña supremo, con sus 8 extremidades. Rapsupre con sus enormes garras que podían cortar el acero, como si fuera un pedazo de papel húmedo.
Materia gris suprema, cuyo cerebro irradiaba una aura de intelecto capaz de calcular infinitos en un nanosegundo. Gravatac Supremo, un planeta flotante con dos pequeños planetas más pequeños que parecían asteroides a su alrededor. Todos alrededor de Albedo, como un ejército. Bueno, murmuró Albedo con una sonrisa que mezclaba arrogancia y asombro a la vez. Al parecer, esta alianza con ese ser misterioso está dando sus frutos. Interesante la función. Flashback, el pacto en la sombra. El recuerdo golpeó a Albedo. Estaba en una dimensión de pura energía estática. Frente al ser encapuchado que lo ayudó y que le devolvió su forma original azulado, se encontraban Sony y agregó. Muy bien, dijo el ser, su voz un eco de mil realidades, la razón por la que los reuní aquí. Bueno, ustedes dos ya lo saben. Pero tú, Sony, aún no. Sony cruzó los brazos, sus ojos negros, brillando con algo de desconfianza. Y tu abuela, tus dos primos, están en aprietos por una raza antigua. Los Kiven. Y yo estoy reuniendo este pequeño grupo, de nosotros cuatro, para ayudarlos. Albedo resopló. ¿Solo nosotros cuatro contra una raza que devora dimensiones? Los enviaré a diferentes tierras del multiverso donde los Kiven están atacando. Su única misión es tratar de ayudar. No importa si fallan. Hagan su mayor intento. El ser abrió dos portales. Sony y Agregor cruzaron sin dudar. Pero cuando Albedo se acercó al suyo, el ser lo detuvo. Detente. Tengo algo para ti. Le entregó un cristal. Tú tienes ADN, o mejor dicho, tuviste el ADN de Tennyson. Pudiste aprender a usar el poder mágico como su prima. Nunca lo intentaste. Pero ahora es tarde para aprenderlo. Albedo tomó el cristal, sintiendo cómo vibraba con una energía ancestral. ¿Esto qué es? Colócalo en tu Omnitrix. Quizás te guste lo que pase. Se activará automáticamente cuando estés en aprietos. Fin del flashback. El cristal ahora estaba fusionado con el Omnitrix, brillando con la misma luz que había convocado a las formas supremas. Sarat retrocedió un paso, sus ojos parpadeando por primera vez con duda. ¿Qué truco es este? Albedo rió, y esta vez no había amargura en su voz. Solo poder. Puro, incontestable. No es un truco, dijo, mientras Mono Araña Supremo tejiendo una jaula de energía alrededor de ellos, es evolución. Gravatac Supremo alzó una mano, y la gravedad de Sarat se invirtió, levantándolo del suelo como una hoja en el viento. Noroeste, rugió Sarat, forcejeando contra fuerzas que no entendía. Esto es imposible. Ben siempre subestima el verdadero potencial del Omnitrix, murmuró Albedo, mientras Materia Gris Suprema calculaba cada movimiento de Sarat con precisión absoluta. Cree que es un arma. Pero es una puerta. Y yo, acabo de abrirla de par en par. Rex, desde el suelo, miraba la escena con los ojos desorbitados. ¿Qué diablos es eso?, tosió, sangrando aún. Circe, pálida pero consciente, respondió con un susurro de asombro. El futuro. Rex. Eso es el futuro. Y entonces, Albedo alzó la mano. Ahora, dijo, y las formas supremas se movieron al unísono, como una solamente, un solo cuerpo. Terminemos esto. El ataque fue tan brillante, que cegó a todos momentáneamente. El humo se dispersó lentamente, revelando a Sarat aún de pie, pero con su armadura fracturada en múltiples puntos. Respiraba con dificultad. Maldita sea, escupió, con una voz que ahora tenía un eco profundo, como si miles de almas hablaran a través de ella. Al parecer te subestime, Galván, pero te faltará mucho más que eso para hacerme daño. Albedo no esperó. Sus ojos se abrieron de par en par cuando sintió el cambio en la atmósfera. El aire se volvió pesado, cargado de una energía antigua y corrupta que hacía que hasta las formas supremas retrocedieran instintivamente. Mierda, gritó Albedo. No dejen que se transforme, le gritó Arex. Y Circe. Sus órdenes fueron acompañadas por una ráfaga de acción. Mono Araña Supremo lanzó redes. Gravatac Supremo intensificó su campo gravitatorio. Rap Supremo se lanzó en contra de ella, acertando múltiples golpes. Albedo mismo descargó otra andanada de misiles mientras Materia Gris Suprema lanzaba rayos de su tercer ojo que se encontraba en su frente. Creó una cortina de humo y explosiones. Pero ya era tarde. El cuerpo de Sarat comenzó a transformarse. Su cabello rizado se alisó, cayendo como una cascada. Hacia su cintura su armadura, que antes mostraba un leve escote, se selló por completo de su frente. 3 cuernos negros brotaron. Y entonces, lo más aterrador, de su espalda, enormes alas negras se desplegaron. No eran alas de murciélago, sino emplumadas,
como las de un cuervo gigante, pero con plumas que absorbían la luz a su alrededor. Ven, dijo Sarat, y su voz era ahora un canto de pesadilla, dulce y venenoso, esto es lo que soy, lo que siempre fui. Rex, arrastrándose hacia atrás, palideció. ¿Qué chingados es eso?, gritó, buscando a tientas su brazo mecánico destrozado. Circe, con lágrimas de frustración y dolor, juntó sus manos. No, no puede ser, oh niña, claro que sí, puede ser con esta forma, no sabes cuántas realidades he devorado. Sarat se irguió frente a los tres chicos albedo, con el rostro contraído por el esfuerzo, gruñó. Todos juntos, ahora. Si no la detenemos aquí, todo el multiverso será su comedor. Las formas supremas atacaron una vez más, pero Sarat solo aleteó sus alas. Una onda de energía negra barrió todo a su paso. Los misiles de albedo se desintegraron en el aire, las redes de mono araña se desvanecieron, y Rap Supremo fue mandado a volar por las ráfagas de viento. Gravattack Supremo fue lanzado hacia atrás como un muñeco de trapo. Jugaron bien, dijo Sarat, pero todo juego tiene su final. Y entonces, el infierno descendió sobre Providence. Sarat alzó la mano, la oscuridad vibrando en sus dedos como si el universo mismo esperara su orden. Su voz retumbó, profunda y solemne, cargada de desprecio. Espadas del ocaso eterno. De inmediato, cientos de hojas negras emergieron del vacío, forjadas en pura penumbra, descendiendo como una tormenta destinada a desgarrarlo todo. No había escapatoria. No había salvación. Pero justo en el instante en que las cuchillas estaban a punto de consumirlo todo, el cuerpo de albedo comenzó a brillar. Un resplandor carmesí, brutal y descontrolado, brotó desde el Omnitrix. Las formas supremas que se habían liberado, rugiendo como bestias ancestrales, fueron absorbidas de regreso al reloj, como si reconocieran a un único soberano. El aire se desgarró. El suelo tembló. Y entonces, albedo cambió. Su figura se expandió más allá de cualquier límite, creciendo hasta eclipsar las ruinas que los rodeaban. Un coloso blanco, rojo y azul emergió, con 7 aletas marcando su cuerpo como estandartes de guerra. 2 enormes sobresalían de sus antebrazos, listas para desgarrar mundos. Otras 2, más pequeñas, coronaban sus hombros como cuchillas de poder. Y 3 más se alzaban desde su cabeza, 2 finas naciendo sobre sus ojos encendidos, y una descomunal en el centro, apuntando al vacío con un si quieren una pelea larga. Yo soy su peor opción. Gritó albedo en voz grave, cruzando los brazos de diamante. Rex extendió sus brazos, y de su espalda surgieron máquinas biomecánicas, engranajes girando con un clank 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 mientras sus puños se transformaban en cañones de energía azulada. La batalla estalló. BOOM. Madara lanzó un enjambre de shuriken de chakra que atravesaron el aire como estrellas rojas, pero Diamante los bloqueó con sus brazos, haciendo que el metal chocara con un ensordecedor brillo letal. En su pecho, el Omnitrix rojo ardía como un corazón demoníaco, acompañado de las 2 placas que sellaban la verdad. No era solo muy grande. Era muy grande supremo. Las espadas de oscuridad se quebraron al chocar contra él, disolviéndose como si nunca hubieran existido. Sarat, por primera vez, perdió la compostura. Imposible, susurró, con incredulidad marcada en cada sílaba. No debería sorprenderme, pero esto no puede ser. El titán alzó la mirada, sus ojos brillando con una furia fría, y su voz, ahora grave y profunda, se escuchó como un trueno en mitad de la tormenta. ¿Lista para el segundo round? El silencio se hizo pesado, como si incluso el universo temiera la respuesta. Rex, con el cuerpo aún chisporroteando de energía, sintió como los nanites terminaban de repararlo. Su respiración era pesada, pero su mirada ardía con rabia. Dio un paso al frente, observando al coloso blanco, rojo y azul que se alzaba como una montaña viviente. Estoy confundido. ¿Tú eres Ben?, preguntó. Mezcla de desconfianza. El gigante soltó una carcajada que retumbó como un cañón. El sonido fue tan grave que las ventanas de los edificios rotos vibraron al unísono. Unísono. Jajajaja, el eco se arrastró por toda Providencia como si la ciudad misma temblara. No, soy su gemelo malvado. Pero vine aquí a patearle el culo a estos supuestos conquistadores. La voz retumbó con un poder primitivo, casi monstruoso. Así que agarra a esa mujer y lárgate, porque esto se va a poner feo. Un silencio espeso cayó de golpe, roto solo por el crujir de los escombros bajo los pies de Rex. Entonces, el cielo se desgarró. ¡Crack-a-boom! Un rayo partió las nubes en 2, iluminando por un segundo el cuerpo supremo del titán. La lluvia empezó a caer de golpe, fría, violenta,
como si el mismo cielo quisiera lavar la sangre y el dolor que empapaban la ciudad. La lluvia se deslizaba a través de las aletas del gigante. Mientras los rayos y los truenos alumbraban al enorme ser que parecía de pesadilla. Rex apretó los dientes. Su instinto le gritaba que se largara, pero su orgullo lo mantenía clavado al suelo. El destino de esa noche no dependía de héroes ni villanos, dependía de sobrevivir a un monstruo que no debía existir. Rex respiraba con dificultad, pero su cuerpo ya no temblaba. El nanite Omega había hecho su trabajo, sus heridas, aunque recientes, se cerraban con una eficiencia brutal, como si nunca hubieran existido. El dolor, sin embargo, seguía ahí, recordándole lo que había estado en juego. Su mirada se posó en Circe, herida y aún tambaleante. Oye, dijo con voz firme, girándose hacia Agente 6. Llévate a Circe de aquí. 6 no respondió de inmediato. Sus ojos, ocultos tras las gafas negras, se clavaron en Rex como evaluando si sus palabras eran un impulso suicida o una decisión calculada. El silencio lo interrumpió la voz de Rex, más segura que antes. Mi nanite Omega me sanó de casi todas las heridas. Yo me encargaré de esta tipa, dijo, señalando a la enemiga a que se cernía como una sombra maldita sobre todos junto con él. Y movió el dedo hacia la colosal figura de muy grande supremo, que rugía como un monstruo recién liberado de su prisión eterna. 6 ladeó la cabeza, apenas moviéndose, con ese tono lacónico tan suyo. ¿Tienes algún plan? Rex esbozó una sonrisa torcida, la clase de sonrisa que se da en medio del caos, cuando uno ya aceptó que no hay vuelta atrás. Sí. Yo también me convertiré en gigante, me transformaré en mi forma Omega. El silencio duró un segundo eterno. Luego, 6 entrecerró los ojos. ¿Estás seguro? Rex bajó la mirada un instante, como si pesara cada recuerdo. Luego, sin titubear, respondió. Estoy seguro. Sé que no perderé mi memoria. La lluvia empezó a caer, gruesa y helada, como si el cielo mismo entendiera que algo monumental estaba por suceder. Los truenos retumbaron en la distancia, iluminando brevemente las siluetas de esos titanes a punto de chocar. Rex alzó el rostro hacia las nubes negras, dejando que las gotas resbalaran por sus mejillas. Sus labios dibujaron una sonrisa genuina, cargada de melancolía y desafío. Pensar, murmuró, más para sí que para los demás, que derrotando al consorcio mi vida volvería a ser normal. Pero la verdad es que nunca lo fue. El eco de un trueno desgarró los cielos. La sonrisa de Rex, reflejada en los relámpagos, era la de un chico que había aceptado que su destino no era vivir una vida común, sino enfrentarse a monstruos como si el mundo entero dependiera de ello. El cielo rugía con truenos que desgarraban el silencio, iluminando la arena devastada de aquel campo de batalla. La lluvia caía con furia, golpeando los escombros como si la propia naturaleza advirtiera que algo colosal estaba por despertar. Rex, con la respiración agitada y los ojos ardiendo de determinación, apretó los puños. Sus nanites respondieron al instante, vibrando en su interior como un ejército despierto. Un zumbido metálico recorrió su cuerpo, primero suave, luego creciendo hasta convertirse en un estruendo que hizo estremecer la tierra. Modo Omega, activado, murmuró con una voz que ya no era solo suya, sino una fusión perfecta entre hombre y máquina. De repente, un destello azul surgió desde su pecho, expandiéndose por sus venas como ríos de energía líquida. La piel de Rex comenzó a fracturarse en líneas brillantes, como grietas que dejaban escapar un sol encerrado. El aire a su alrededor se comprimió, un halo magnético que hizo que las gotas de lluvia quedaran suspendidas por un instante, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Y entonces, explotó. Su brazo derecho se expandió en una gigantesca cañonera biomecánica, los engranajes entrelazándose como si siempre hubieran esperado este momento. Su brazo izquierdo se transformó en una garra titánica, recubierta de placas negras y relucientes. La columna de Rex se elevó, reforzada por un esqueleto mecánico que emergía y lo cubría como una segunda piel blindada. Las piernas se engrosaron, rodeadas de pistones y placas que se acoplaron con un rugido metálico, levantando polvo y piedras al impacto. Una máscara de acero se cerró sobre su rostro, dejando solo sus ojos al descubierto, 2 faros azules brillando con la intensidad de un reactor. El suelo tembló bajo su peso. Cada paso era como el retumbar de un gigante. La tormenta, lejos de ocultar su presencia, parecía rendirse ante él, dibujando relámpagos que enmarcaban su figura imponente. Rex alzó su garra hacia el cielo, y un estallido de nanites formó alas momentáneas de energía, que se desintegraron al abrirse, como llamas azules consumiéndose en el viento.
Creí que mi vida volvería a ser normal al derrotar al consorcio, su voz resonó, amplificada por el eco metálico de su armadura viva. Pero nunca fue normal. Yo nací para esto. Con una sonrisa feroz y los ojos fijos en su enemigo, Rex dio un paso adelante. La lluvia chisporroteaba al contacto con su cuerpo blindado, evaporándose como si tocara lava. La batalla ya no era la misma, ahora, el campo de guerra pertenecía a él. Ahora, vamos a terminar con esto. Y cuando avanzó, un trueno desgarró el cielo, como si el universo mismo gritara en sincronía con su poder. Nota, quiero aclarar una cosa, los personajes que yo esté usando en este capítulo y lo que siga van a ser los de su final de sus series, o sea las versiones más OP. Fin de nota. Albedo, gruñó Rex, todavía con el eco de su respiración metálica resonando tras su transformación. Te dije que te largaras, que yo me encargaría de todo. El albino arqueó una ceja, con esa arrogancia que siempre le hervía en la sangre. Ese no es mi estilo. No voy a ver cómo te destruyen. Rex apretó los puños recubiertos de placas brillantes, el metal chisporroteando como si ardiera desde adentro. Este es mi mundo, carnal, y si no te gusta cómo hago las cosas, mal por ti. Porque no voy a dejar que te pelees tú solo contra ella. Albedo lo observó en silencio un segundo, como calibrando si Rex hablaba en serio. Pero antes de que pudiera contestar, Sarat, con su silueta oscura recortada contra los relámpagos, estalló en una risa que helaba la piel. Patético. ¿De verdad creen que juntos hacen la diferencia? No importa, puedo con los dos al mismo tiempo. El aire se desgarró en ese instante. Como si el mismísimo cielo aceptara el reto, un trueno explotó sobre la dimensión, sacudiendo la tierra bajo sus pies. Y entonces comenzó la masacre. Sarat lanzó la primera embestida, una esfera de energía púrpura que atravesó el aire como un meteorito. Rex apenas tuvo tiempo de alzar un brazo para bloquear. El impacto lo hizo retroceder varios metros, clavando los talones metálicos en el suelo y dejando surcos incandescentes. Rex apretó los dientes, pero en lugar de flaquear, sonrió con esa terquedad que lo definía. Vas a necesitar mucho más que eso. Albedo se lanzó a la carga en ese momento, como un rayo blanco. Su cuerpo resplandeció con energía de Omnitrix y, con un giro perfecto, estampó un puñetazo contra el costado de Sarat. El sonido fue seco, como metal contra roca. Sarat apenas giró el rostro, y devolvió el golpe. Un contraataque brutal. El puño oscuro se estrelló contra el pecho de Albedo y lo lanzó por los aires, atravesando una columna de piedra que se hizo polvo en un rugido. Rex rugió, Albedo. Pero no había tiempo para titubeos. Sarat giró hacia él y apareció frente a su cara en una fracción de segundo, como si el aire mismo obedeciera su voluntad. Un rodillazo directo al abdomen. El metal de Rex crujió, y él escupió sangre contra su propio casco. El dolor era real, cortante, pero en ese instante, el fuego dentro de él ardió más fuerte. No, murmuró con la voz quebrada, mientras las nanomáquinas chisporroteaban y reforzaban su cuerpo. No voy a caer. Con un rugido animal, Rex levantó su brazo derecho y lo transformó en un martillo gigantesco. El golpe descendió con la fuerza de un terremoto, partiendo el suelo en dos y lanzando ondas expansivas que reventaron los muros alrededor. Sarat bloqueó con un brazo cubierto en oscuridad, pero aún así la vibración la obligó a retroceder. Entonces apareció Albedo otra vez, con la furia en los ojos, lanzando una ráfaga de ataques consecutivos, cada golpe más rápido que el anterior. Puños, patadas, energía pura. El aire se llenó de destellos y chispas. Sarat sonreía en medio del castigo, disfrutando de cada impacto. Más rugió el demonio dimensional. Denme más. De pronto atrapó a los dos al mismo tiempo. Una mano enganchó el martillo de Rex, la otra estranguló a Albedo por el cuello. Los levantó como si fueran muñecos de trapo. El suelo se quebró bajo su fuerza. Los dos luchaban, retorciéndose, sangrando, jadeando. El dolor era insoportable, pero en sus ojos había algo más que sufrimiento, estaba el orgullo, la rabia y esa chispa que nunca moría. Rex, con la garganta ardiendo, alcanzó a escupir palabras entre dientes apretados. «Puh, no vas a rompernos». Las nanomáquinas de su cuerpo estallaron en un resplandor azul cegador, liberando un rugido mecánico que partió el aire. El brazo martillo explotó en miles de piezas que se rearmaron de inmediato en una garra titánica, hincándose en el brazo de Sarat hasta hacerla sangrar. La villana gruñó sorprendida, por primera vez, mostrando dolor. Albedo aprovechó ese instante y liberó un pulso de energía que le destrozó la máscara a Sarat, dejando ver un rostro desfigurado, lleno de cicatrices y odio puro. La batalla apenas comenzaba,
pero el mundo entero ya temblaba con cada impacto. Sarath se elevó sobre los escombros, su figura empequeñeciendo incluso las ruinas más grandes. La lluvia había cesado, pero el aire aún pesaba como plomo. Su voz, ahora un eco frío y multidimensional, cortó el silencio. ¿De qué les sirve ser gigantes?, preguntó, con un desdén que helaba la sangre. Si igualmente los aplasté como moscas. ¿No entienden? Esto es inevitable. Sus alas se desplegaron lentamente, absorbiendo la poca luz que quedaba. Los conozco más de lo que ustedes creen, continuó, blandiendo su espada del olvido eternal. Entre más grandes son, más fuerte es la caída. Rex, aún en su forma omega pero con la armadura crujiendo por el daño, forcejeó por levantarse. Y más difícil es derrotarnos, gritó, aunque su voz sonaba quebrada. No nos rendiremos. Sarath rió, un sonido que parecía venir de todas direcciones a la vez. La hoja de su arma cortó el aire con un silbido, liberando chispas de energía oscura que iluminaron el campo de batalla como relámpagos sin trueno. Rex retrocedió un paso, los mecanismos de su armadura crujieron bajo la presión. El aire se volvió más pesado. Rex tragó saliva, intentando mantener la calma. Se volvió hacia Albedo, que estaba a su lado, con su mirada fija y fría, calculando cada detalle como solo un galvánico podía hacerlo. Rex miró a Albedo, quien se estaba poniendo de pie, su forma de muy grande supremo, tapando múltiples edificios por su enorme tamaño. Oye, susurró Rex, con urgencia. ¿Tienes algún plan? Albedo guardó silencio por un momento, sus ojos rojos escaneando el campo de batalla destruido. Rex lo miró con desesperación. Pues suéltal, señaló a Sarath, quien observaba su intercambio con diversión sádica. ¿Estás viendo cómo nos levantó sin nada de esfuerzo después de que le dimos todo lo que teníamos? Siendo gigantes. Yo estoy en una de mis formas más poderosas, y solo le lastimamos un brazo. Hizo una pausa, tragando seco. Tengo 2 habilidades más en esta forma, y dudo mucho que la podamos contener entre los dos. Así que hazte la idea, tu mundo va a dejar de existir. Rex sintió un vacío en el estómago. Miró a su alrededor, los edificios destruidos, la tierra chamuscada, el silencio de una ciudad que alguna vez estuvo llena de vida. Apretó los puños metálicos de su coloso. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu mundo va a dejar de existir. La voz de Albedo se quebró por primera vez. A pesar de ser arrogante y genio, la verdad lo golpeaba como un veneno. Y antes de que me preguntes otra salida, no hay. Créeme, soy uno de los seres más inteligentes, y mi cerebro está trabajando a todo lo que da. El silencio fue como un puñal. Rex sintió que el corazón le caía al vacío. No, tiene que haber otra manera. Pero Albedo solo lo miró, con la gravedad de quien ya ha aceptado lo inevitable. Si la hay, yo no la conozco. Ya basta de balbuceos, interrumpió Sarath con un rugido. Sus ojos comenzaron a brillar con un tono amarillento, como brasas encendidas en la oscuridad. La espada del olvido vibró en su mano, emitiendo un zumbido que helaba la sangre. De sus labios brotó un murmullo gutural, un cántico que parecía provenir de lo más profundo del abismo. Si insisten en resistir, les mostraré por qué ni siquiera sus mayores temores se comparan con lo que viene. Kretar. Bolin. Essedrat. Las nubes se desgarraron en espirales negros, y de ellos comenzaron a caer figuras distorsionadas, villanos arrancados de los rincones más oscuros del multiverso. Sus risas, gritos y rugidos se entrelazaron con el cántico de Sarath, formando una sinfonía de terror. Finalmente, Sarath abrió los brazos, la espada erguida como un faro de pesadilla. Que la oscuridad reclame lo que es suyo. Y entonces, el cielo mismo se partió en dos. Rex y Albedo se miraron, y por primera vez, ambos sintieron lo mismo. Desesperación. El aire se volvió espeso, como si cada partícula de oxígeno estuviera siendo aplastada bajo un peso invisible. Sarath alzó su espada del olvido y sus ojos amarillentos se encendieron con una intensidad casi insoportable. La tierra bajo sus pies se resquebrajaba mientras su voz se alzaba en un cántico oscuro, antiguo, imposible de traducir, pero que se sentía como cuchillas atravesando la mente. Rex y Albedo miraron hacia arriba, el sudor frío resbalando por sus rostros. En ese instante entendieron, aquello ya no era solo una batalla. Era el principio del fin. El cielo se abrió en grietas rojizas, y del vacío emergieron siluetas. Primero, una capa negra flotando con majestuosidad y ojos desbordados de poder arcano. El Doctor Strange Supremo descendió con una sonrisa rota y una mirada cargada de universos devorados. Sus manos temblaban con energía prohibida, como si cada gesto pudiera destruir realidades enteras.
El aire se estremeció nuevamente, esta vez con un chakra abrasador que parecía incendiar la atmósfera. Madara Uchiha, con sus ojos carmesíes del Sharingan y el Rinnegan, emergido del portal. Y dijo: otro mundo más, otro campo de batalla que conveniente. Pero el ritual no había terminado. Sarat levantó la espada una vez más, y de las sombras emergió un eco metálico, acompañado de un grito gutural que heló la sangre. Con armadura brillante y ojos llenos de odio, apareció Maestro Sandred, el líder de los Nilot. Su sola presencia impregnaba el ambiente de veneno y maldad pura, como si cada respiración suya trajera el hedor de la muerte. Sarat alzó su espada con una sonrisa triunfal y les dijo al Galván y al humano: inclínense ante los heraldos del caos. Los tres recién llegados apenas podían asimilar la magnitud de lo que acababa de suceder. Uno era un hechicero caído en desgracia, otro un guerrero de una guerra interminable, y el último, un demonio que había gobernado con puño de hierro. Todos arrancados de su destino final, traídos a un lugar que no reconocían, ante una figura que irradiaba poder como un sol negro, Sarat. Con paso firme y mirada venenosa, ella habló, su voz retumbando como un eco que venía de todas partes y de ninguna. Los he convocado porque necesito de su fuerza, de su astucia, de su inteligencia, dijo, cada palabra cargada de autoridad. Para que juntos erradiquemos a esas pequeñas cucarachas que creen poder desafiar mi voluntad. Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara sobre ellos como un yugo. Sus ojos ardieron como brasas cuando añadió: los he traído justo en el momento antes de su muerte. Eso significa que me deben sus vidas. La amenaza quedó suspendida en el aire, y antes de que pudiera expandirse, una carcajada brotó desde el pecho del maestro Sandred. Al principio fue un sonido burlón, casi un murmullo grave que hacía vibrar las paredes invisibles de aquel lugar. Pero pronto creció, desbordándose como un río de fuego, una risa desquiciada, monstruosa, que se volvió tan aterradora que incluso las sombras parecían retroceder. ¿Quién mierda te crees vos, pequeña escoria?, gruñó, alzando su espada envuelta en un aura oscura. ¿Vos venís a exigirme algo? ¿A mí? ¿Decirme que te debo mi vida? Yo no le debo nada a nadie. Sarat lo observó con calma, con esa frialdad de alguien que ya ha visto demasiados titanes caer a sus pies. No necesitaba responder con gritos ni amenazas. Solo arqueó una ceja, como si lo que había escuchado fuera la rabieta de un niño insolente. ¿Quieres probar tu valor ante tu nueva ama?, dijo, en un tono venenoso, casi seductor. Pues hagámoslo. El aire se desgarró cuando ambos se lanzaron al combate. Sandred cargó como un demonio liberado, la furia de 1000 batallas vibrando en cada golpe. Su espada descendió con fuerza capaz de partir montañas. Pero Sarat no retrocedió. En el instante justo en que la hoja iba a alcanzarla, ella levantó una sola mano. Una ráfaga de energía negra, pura y cruel como el vacío mismo, estalló desde su palma. El impacto fue devastador. Sandred salió disparado hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un rugido de dolor. Su armadura se resquebrajó, y la sangre brotó entre los bordes metálicos. Con un solo ataque, Sarat lo había reducido a un ser vulnerable, humillado. Ella dio un paso al frente, su silueta iluminada por la energía que aún chisporroteaba en su mano. Su voz se volvió un susurro helado, pero cargado de un poder que perforaba el alma. Nunca olvides quién está en control aquí. Yo no te pedí tu respeto, Sandred. Lo voy a arrancar de vos, pedazo a pedazo, hasta que te arrodilles voluntariamente. El silencio posterior fue pesado. El maestro Sandred, debilitado, la miraba con odio, pero por primera vez en su existencia, también con algo que jamás había sentido, temor. La risa de Sarat se expandió cuando miró a Doctor Strange Supremo. Giró el anillo en su mano, invocando un círculo místico rojo y negro que crujía como si el mismo universo se retorciera. Madara activó su Sharingan eterno, las venas de sus ojos latiendo con furia, mientras su chakra se expandía como una ola aplastante. Sandred, tambaleándose aún por el golpe recibido, desenvainó su katana llameante con un gruñido que mezclaba odio y humillación. Rex dio un paso atrás, tragando saliva. Albedo alzó la vista y frunció el ceño al ver que los tres monstruos caminaban directo hacia ellos. «Maldición, no voy a quedarme quieto», rugió Albedo, presionando el Omnitrix en su pecho. Chad. La luz roja lo envolvió con violencia, sus huesos crujiendo, su piel estallando en energía pura hasta que su cuerpo cambió de forma. Del resplandor emergió Diamante, el alien de cristal impenetrable. Su armadura reflectante brillaba con cada destello de los portales de Strange y las llamas de Sandred. «Si quieren una pelea larga. Yo soy su peor opción», gritó Albedo en voz grave,
cruzando los brazos de diamante. Rex extendió sus brazos, y de su espalda surgieron máquinas biomecánicas, engranajes girando con un clank 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 mientras sus puños se transformaban en cañones de energía azulada. La batalla estalló. BOOM. Madara lanzó un enjambre de shuriken de chakra que atravesaron el aire como estrellas rojas, pero Diamante los bloqueó con sus brazos, haciendo que el metal chocara con un ting ensordecedor. Eso es todo, Uchiha provocó a Albedo, reflejando uno de los shuriken hacia Rex para que lo destruyera en pedazos. Strange Supremo extendió sus manos y murmuró un hechizo en un idioma que parecía desangrar el aire mismo. De su círculo emergieron brazos demoníacos, garras negras que se lanzaron hacia Rex. «¡Atrápalo!», Rex gritó a Albedo. Rex giró sobre sí mismo, sus máquinas expandiéndose en látigos de acero que golpearon el suelo con un WHAM, arrancando las garras del Dr. Strange antes de que pudieran cerrarse sobre él. «No somos presas fáciles, maldito brujo». De pronto, Sandred apareció frente a Rex en un parpadeo, su katana encendida en llamas carmesí. ¡Sing! El corte bajó en diagonal, y Rex apenas alcanzó a levantar su brazo máquina para bloquear. El choque resonó como una campana rota. «Tu tecnología no podrá salvarte del acero, niño», escupió Sandred, presionando la espada contra él. «Pues entonces la voy a mejorar», rugió Rex, y su brazo se transformó en un taladro giratorio que empujó a Sandred con un Braham, lanzando chispas y fuego por todos lados. Madara apareció detrás de Diamante, formando sellos a una velocidad imposible. «Katon, Kaki no Jutsu». «Fuos». Una bola de fuego gigantesca salió disparada directo hacia Albedo, iluminando el campo de batalla como un sol en miniatura. «Patético», gruñó Diamante, cruzando sus brazos. Su cuerpo resplandeció y creó una pared cristalina que absorbió el fuego, devolviéndolo en 1000 fragmentos ardientes. Los cristales explotaron en todas direcciones, obligando a Madara a esquivarlos con un movimiento fluido de su Susanoo, que emergió con un Bruun imponente, un guerrero etéreo azul que levantaba una espada colosal. «¿Qué es esa mierda?», escupió Albedo, retrocediendo apenas. Strange sonrió, oscuro, dejando que su capa se desplegara como alas de un demonio. «No importa cuánto resistan. El tiempo siempre cae, a mis pies». Con un giro, abrió un portal tras Rex y lo arrojó hacia él como una corriente de vacío. Rex fue absorbido en parte, sus piernas atrapadas en una dimensión paralela. Rex gritó a Albedo. Rex forzó sus brazos mecánicos contra el borde del portal, la presión doblando el metal. «No, voy a caer». Crash. El portal se rompió a la fuerza, destrozado por sus propias máquinas. Rex emergió con sudor en la frente, jadeando. «Si quieren matarnos, tendrán que sangrar primero». El eco de su grito retumbó entre los muros. Sarat, observando desde las sombras, jugueteaba con sus dedos, su sonrisa torcida. «Sí, así los quiero ver. Sufriendo». El aire vibraba con el choque de energías. Rex, jadeando tras escapar por poco de los portales de Strange, apretó los dientes y extendió sus brazos. «Hora de poner esto interesante», gruñó mientras los nanobots en su cuerpo chisporroteaban y se expandían. Los Smackants aparecieron de golpe, enormes puños mecánicos azulados que se encendieron con un zumbido eléctrico. Frente a él, Sandred levantó su colosal espada, la hoja negra con brillos rojizos que parecía arder con un odio ancestral. Su voz resonó como un trueno. «Soy la tormenta que devora mundos». «¿Y tú qué eres, muchacho?». Rex sonrió de lado. «Soy el tipo que va a callarte». Clank. Los puños metálicos de Rex chocaron con la espada de Sandred, haciendo saltar chispas que iluminaron el campo de batalla. El impacto fue tan brutal que el suelo tembló. Arrugió Sandred, girando su espada en un arco letal. ¡Bam! Van Rex bloqueaba con los Smackants, cada golpe resonando como un martillo sobre acero. En un giro rápido, Rex desactivó los puños y transformó su brazo derecho en la BFS, Big Fat Sword. El filo metálico emergió con un SHHK mecánico y brilló con energía azulada. «Veamos que tan bien aguantas esto». Corrió hacia Elizas. Clank, clank. La BFS chocaba una y otra vez contra la espada de Sandred, llenando el aire de estruendos metálicos. El villano bloqueaba cada ataque con maestría, lanzando estocadas que apenas rozaban el torso de Rex. «Eres rápido, insecto, pero no más que yo», rugió Sandred al lanzar un tajo descendente. Rex retrocedió un paso, giró sobre sí mismo y de golpe su pierna derecha se expandió, transformándose en los Punk Boosters. BOOM. De una patada explosiva lanzó a Sandred varios metros hacia atrás, rompiendo rocas al estrellarse.
Sandred escupió sangre y rió como un demente. Eso es. Así quiero que pelees, mocoso. Dame una batalla digna. Rex no perdió tiempo. Su brazo izquierdo cambió de forma otra vez, esta vez en el Slam Cannon, la gigantesca bazuca mecánica. Con gusto. ¡Kaboom! Un disparo de energía pura salió disparado como un trueno azul, iluminando la zona. Sandred se cruzó con su espada, desviando parte del rayo, pero la onda expansiva lo hizo crujir de dolor y rodar por el suelo. No podrás detenerme, bramó Sandred levantándose entre el polvo, sus ojos encendidos como brasas. Rex respiró hondo y su brazo se volvió ahora el Biparm, un látigo metálico que chasqueó en el aire con un swish. Ya veremos. El látigo se enredó en la espada de Sandred con un clank, jalándola hacia abajo. Rex aprovechó y con la BFS en el otro brazo dio un tajo lateral que chocó contra la armadura del villano, arrancando chispas y un gruñido de dolor. Sandred lo empujó con un rugido, liberando su espada en un torbellino de furia. ¿Pelearás hasta la muerte, o no pelearás en absoluto? Rex retrocedió, jadeando, con sus nanobots brillando como fuego azul. Una sonrisa cansada pero desafiante se dibujó en su rostro. Entonces prepárate, porque no pienso detenerme hasta dejarte en pedazos. El combate continuó, cada golpe un estallido de acero y metal, cada choque una sinfonía brutal de guerra. Las espadas chocaban en el centro del campo de batalla. El acero embrujado de Sandred vibraba con un rugido demoníaco, mientras las armas biomecánicas de Rex se transformaban a cada segundo, adaptándose al flujo del combate. Clank. CHASSS. KRRRZHH. Las chispas iluminaban sus rostros como relámpagos, dibujando en sus ojos una furia indomable. ¿Crees que tu acero maldito puede con mi ingenio?, rugió Rex, mientras su brazo mutaba en un gigantesco cañón que disparó ráfagas de energía, obligando a Sandred a retroceder. El villano soltó una carcajada gutural, pesada como cadenas. No eres más que un niño jugando a la guerra. Yo soy la sombra que devora mundos. Rex cambió de arma en un instante, un látigo metálico que serpenteó en el aire y se enrolló en la espada de Sandred, tirando con brutalidad. Pero el samurái demoníaco respondió con un corte feroz, partiendo el látigo en dos y sacando chispas que ardieron como brasas. Rex giró sobre sí mismo, ahora con dobles espadas de energía, lanzando una danza letal de estocadas y tajos que obligaron a Sandred a cubrirse, retrocediendo paso a paso. La furia de ambos resonaba en cada impacto. Clank. Zang. Clank clank. No me subestimes, monstruo, escupió Rex, mientras sus brazos se transformaban en martillos de demolición, descendiendo como truenos contra la guardia del enemigo. Sandred gruñó, resistiendo, pero incluso él se vio obligado a inclinar la rodilla bajo el peso de los golpes. Mientras tanto, a unos metros, la otra batalla hervía. Albedo, jadeante, se mantenía firme frente a Madara y al Doctor Strange Supremo, resistiendo contra dos titanes que lo obligaban a medir cada movimiento. El sudor resbalaba por su frente y el odio chisporroteaba en su mirada. Maldición, pensaba, mordiéndose los dientes. En esta forma me desgastaré demasiado pronto. Con un rugido de furia y desafío, presionó el símbolo en su pecho. Una luz roja lo envolvió como un sol estallando. Su cuerpo comenzó a mutar, diamantes brotaron por cada centímetro de su piel, formando placas irrompibles. Sus brazos y piernas crecieron, tensos y musculosos, como estatuas vivientes de piedra preciosa. De sus puños surgieron bloques macizos, más grandes que cualquier arma. Y en su frente, una corona de diamantes rojos brilló con majestuosidad, otorgándole un aspecto casi real, pero aterrador. El suelo tembló bajo su nueva forma. La transformación había concluido. Albedo levantó la mirada, y sus ojos incandescentes se clavaron en los de Madara y el Strange Supremo. Su voz retumbó como un trueno en medio del campo de guerra. Ustedes creen que soy un error, un experimento condenado a fallar. Pero hoy, ante sus ojos, me convierto en la evolución definitiva. No soy sombra ni reflejo. Soy el diamante que corta la eternidad. El silencio pesó por un instante, roto solo por el crujir de sus músculos de cristal rojo, listos para la masacre.